Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un capítulo más de Pinceladas Ecuestres. En nuestra vuelta, hoy con uno de los jinetes más admirados y queridos por todos nuestros oyentes y, por supuesto, por Antonio y por mí. Un programa que teníamos muchas ganas de hacer desde mucho tiempo. Paso a saludar a mi compañero Antonio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raúl, muy buenas, aquí muy contento de estar de nuevo contigo y bueno, muy entusiasmado con nuestro invitado de hoy, que creo que fue un famoso y conocido pues por todo el mundo y bueno, esperamos que lo disfruten. Aquí pasamos a saludar a Rafael Soto Andrade. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, Rafael. Muchas gracias por participar en el programa. Raúl. Y nada, con placer tenerte aquí y que la gente te pueda conocer un poquito más. Estupendo, estupendo. Pues muy bien, Rafael, pues muchas gracias de nuevo por estar acá. Me alegra mucho volver a verte después de ya hace unos años. Y bueno, sí. Lo primero preguntarte qué tal ha sido, qué tal va la jubilación, qué tal va todo, cómo va la vida. Bueno, pues muy ocupado, porque sabes que me jubilé ahora en octubre, este año hará 3 años, pero están pasando todo muy rápido porque Rafa, mi hijo, tiene en casa de Juan José, pues tenemos una cuadra que hay 12 caballos, entre caballos de clientes, de ganaderos, que se doman para competir, para vender, y los clientes que tengo son la mayoría gente que yo conozco mucho, que tienen los caballos, los seguimos montando y cuando vienen yo les doy clase. Varios clientes que tienen caballos españoles, lusitanos, y la verdad es que muy ocupado todos los días. Qué bien, qué bien. Eso está muy bien. Ya sabía yo que tú, aunque te jubilases, no ibas a dejar de trabajar. Hombre, es que imposible. La verdad es que bueno, afortunadamente me encuentro bien físicamente y no tengo ningún problema, gracias a Dios, y monto todos los días mínimo 4 o 5 caballos. Pues muy bien. Más las clases, más las cosas. Sí. Ya, ¿no se echa de menos un poquito la escuela, Rafael? La verdad es que no me da tiempo, porque estoy tan liado que pues siempre llamo a Mari Carmen, a la secretaria nuestra del área técnica, y ella es la que me dice por aquí, por allá, pues Alvarito ha venido, tal, ha visto el espectáculo. No veo ni a Juan José, lo veo muy de vez en cuando. Porque claro, cuando él llega, yo ya me he ido. Claro, él llega a las 2 y pico, y yo a esa hora los mayores veces ya me he ido. Alguna vez lo he visto ahora en feria. Fui porque un matrimonio de Brisbane, de Australia, que tiene un caballo conmigo aquí, después pues les invité a ver el espectáculo, y le acompañé. Creo que fue el martes de feria o así. Que había muchísima gente, y yo creo que ha sido la primera vez que he visto el espectáculo entero, prácticamente, desde que me fui. Estuve por supuesto, me invitaron a ver el 50 aniversario de la escuela, que Alvarito fue la última vez que pudo montó a mi caballo al adivino, y estuvo muy bien con el caballo. Después se paró, había hecho ha dicho unas palabras, pero las grabó, y afortunadamente lo vi, estuvo genial, que es cuando vino la escuela de Somur, el cuadro negro, los portugueses, y vinieron una jinete y Cristian, ¿no? El Cristian, el hijo de Buckingham, hicieron un paso de 2 con la música no sé si de ellos o yo creo que la nuestra, no me acuerdo, pero le dejaron 2 caballos, un caballo a cada uno de los nuestros. ¿Sabes? Ellos iban vestidos de su uniforme, pero
y ya digo, esas dos cosas son las únicas que vi. Lo del aniversario de los 50 años en junio del 23, y el espectáculo del otro día. Okay. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar, como empezamos con todos los invitados, Rafael. Sí. Pues que nos cuentes un poquitín tu historia profesional hasta que llegaste a la Real Escuela, lo que habías hecho, lo que hiciste antes y lo que te llevó a llevar a la Real Escuela. Y a partir de ahí seguimos con más preguntas. La gente no sabe que, o sea, a mí la afición al caballo me viene por mi padre, que fue toda su vida profesional, igual que mi abuelo, y hasta lo que yo sé, mi bisabuelo, al que no me acuerdo, porque cuando yo nací, pues al poco murió, también se dedicaba al caballo. Yo lo sé incluso por el padre de Fermín Borges, el rejoneador, el don Fermín Borges, que ya murió, porque él tendría, si estuvieran vivos, tendrían la edad de mi suegro, que es 90 años ahora, y este hombre también se dedicaba al campo y también al ganado. Pues parece ser que montaba bien y entendía muy bien a los caballos y entonces a los mulos y tal. Mi abuelo fue un grandísimo mayoral, lo conocía el padre de María Ángeles Mata muchísimo, y fue mayoral de enganche de la yeguada militar cuando la yeguada estaba en Córdoba, o sea, antes de que se moviera a Garrapilos y a Vicos, y después mi padre estuvo pues de mayoral, de cochero, en el segundo depósito de sementales de Jerez, en los años 50 y algo, el año que yo nací, en el 57, pues él se llevó ahí unos años, y yo me acuerdo muy vagamente de eso, pero me acuerdo algo. Y después, sobre todo, me acuerdo cuando él estuvo en la yeguada de Sevilla, que se llama el Marqués de Parada y Salvatierra, y de ahí me acuerdo más, que ahí empecé yo a montar con él un poquito. Y después, cuando se trasladó a Palma de Mallorca, que por eso en los años 60, a mediados de los 60, yo tendría como 8 o 9 años, con toda la familia nos trasladamos a Mallorca, con Pedro Salas, que después fue un ganadero magnífico de caballos árabes, Pedro Salas Garau, y tenía varias fincas, pero una finca preciosa en Mallorca, donde mi hermano pues trabajó con la hija hasta que se ha jubilado, con caballos árabes, españoles algo, pero después solo árabes, los últimos 20, casi 30 años que ha estado mi hermana, hasta que se jubiló el año pasado, en junio. Y bueno, pero además también él ha montado mucho, mi hermano Pedro, y mi padre pues estuvo trabajando con ese hombre unos años, y después puso su propia cuadra en una zona turística, y ahí es donde verdaderamente yo empiezo a montar. Y pues había terminado el cole con 14, 15 años, y empecé a ayudarle muchísimo, y ahí es donde de verdad pues con él empecé a montar, y empezamos a concursar en Doma, porque tenía mucha amistad, yo tenía mucho contacto con gente de Europa que iban allí. Muchos iban solo para dar paseos, pero otros venían y sabían, y eran aficionados, tenían mucha información sobre lo que era la Doma. O sea que prácticamente eso, de ahí recabé toda información de lo que eran las Olimpiadas, la Doma clásica, porque yo también incluso era aficionado al rejoneo, ya que por aquello entonces en Palma de Mallorca se daban en temporada hasta 2 corridas a la semana, y venía mucho a torear allí Álvaro Domecq cuando hizo el cuarteto de los 4 jinetes de la apoteosis. Íbamos siempre a verlo, porque mi padre siempre ha tenido muchísima amistad con Alvarito y con don Álvaro, y fue a raíz de aquello cuando Álvaro Domecq Romero pues le dijo a mi padre que me mandara para Jerez, y entonces yo llegué a Jerez a la escuela, cuando la escuela era de él, y estaba
situada en el parque, delante de Sementales, en una carpa que puso él. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas del año que fue Pues eso? mira, tenía yo 17 años, o sea que si nací en el 57, 67, en el 75, por ahí, 74, 75. Todavía él toreaba, y entonces, fíjate, si hace tiempo que entonces Manolo era aspirante a jinete, yo era alumno, Pepito también era aspirante a jinete, estaba de jinete Manuel Vidrié, estaba Francisco Cancela, estaba Mercedes González Cor, estaba el Pelao, bueno, imagínate. Y entonces la mayoría de los caballos eran de Alvarito, algunos de Antonio Diosdado, que venía como jinete allí, y de Javier García Romero, que también tenía caballos. Y yo conocí allí, porque eran amigos suyos, a Klimke, a la señora de Klimke, a Harry Ball, a Gabriela Grillo, y claro, como yo entonces ya sabía inglés, pues yo recuerdo comunicarme con ellos. Siempre iba en los inviernos, los pasaba allí en casa de mi abuela, y estaba allí como 2-3 meses de alumno. Y yo conocí aquellos caballos emblemáticos como era el Valeroso, caballos que empezaron Vendaval, caballos que empezaron Garboso, la escuela empezó con esos caballos, ¿no? Y después ya, cuando ya mi padre decidió volverse a Jerez, pero se quedó parte de la familia en Mallorca, pues yo me vine con mi padre. Entonces fue cuando Alvarito me dijo, mira que va a haber un examen para 2 plazas de jinete. Yo me presenté, creo que fue en el 86, en el 86, y aprobé. Hicimos un examen teórico. Yo ya era monitor de equitación por la Federación Hípica Española. Hicimos un examen teórico, uno práctico de doma, no me acuerdo qué prueba era, y después una prueba de doma vaquera también. Y bueno, y entré de jinete con José Manuel Iglesias, fíjate. Pero después José Manuel Iglesias se fue, no me acuerdo qué pasó, pero se fue, y después se fue a Estados Unidos. Y sabes que él volvió de Estados Unidos porque tiene un cáncer, no sé cómo está el hombre, porque Juan Rubio tiene mucha amistad, y él es de los barrios de allí de cerca de Algeciras, ¿sabes? Sí. Y bueno, esos fueron mis comienzos. Y ya antes de yo venir a la escuela ya definitivamente y entrar de jinete, yo ya había sido campeón de Baleares en Doma, en San Jorge, Intermedia 1. Yo conocí a Maya Grasset, que venía por allí a competir, al comandante Rodríguez de Llera, en fin, a Bobby Fernando Bobadilla, que venía a competir. Entonces, lo que la gente no sabe, que hasta el año 91 en España nunca existió el Gran Premio. Claro, los campeonatos de España se dilucidaban en San Jorge Intermedia. San Jorge, ¿no? Sí, así es como hasta un año antes, o 2, bueno, creo que 1, antes del 92, de la primera Olimpiada que se hace en Barcelona, no se corría Gran Premio. Y de hecho, el único jinete que había salido a título individual en una Olimpiada en Seúl fue Matute, con un caballo que alquiló a Rivain, y fue por individual. Creo que para clasificarse había que estar por encima del 60%, fíjate nada más. Y fue a Seúl, que fue el 88, y después se clasificó individual para ir a la Olimpiada de Barcelona, con un caballo que lo había comprado la hija de Joaquín Prat, Alejandra Prat, y él era su profesor, y él lo usó, fue campeón de España, creo, en ese año, o al año siguiente, y fue a la Olimpiada de Barcelona con ese caballo. Y quizás a lo mejor Luis Lucio fue por individual a un campeonato de Europa, y Beatriz había ido también a un campeonato de Europa y a un campeonato del mundo con el primer caballo que le compró el padre.
Pero a título individual, o sea, nada más que individual. Sí, que no había equipo ni nada. Sí, y así comienza todo. Rafael, ahora que nos hablas de la escuela, a nosotros nos gusta mucho también la historia de la escuela, nos gustaría que nos contase un poquito cómo era la Real Escuela que usted se encontró en esos años, en esos primeros años 80, cómo era todo aquello y que se veía futuro, no se veía futuro, cómo era aquello. Pues mira, yo echando la vista atrás, me acuerdo muy bien de que la escuela ya era un referente. Empezó porque los caballos se domaban con filete, se montaban con bocado y filete, y muchos de los caballos algunos de los caballos con los que Álvaro me toreaba, también hacían el espectáculo. Y esos eran los principios de que los caballos se empezaron a domar diferente, incluso para rejonear. O sea, lo que hizo después Pablo de Mendoza, que lo llevó mucho más arriba y con mucha más precisión después con los años, pues ya Alvarito, ya los caballos se domaban diferente. Había un sistema de trabajo, las figuras de picadero, todo lo que era los libros de equitación, como los porque claro, como Álvaro Domé estuvo en Viena 3 años antes de empezar a crear la escuela, pues teníamos la orden diaria, los potros, todo, un poco como después lo visteis vosotros, sí, pero mucho más reducido de caballo, pero muy disciplinado todo, y había caballos de mucha calidad. A lo mejor no se conocía tanto sobre la equitación más deportiva, lo que era la equitación más deportiva, pero es que realmente la equitación deportiva, lo que es una olimpiada, se empieza por la doma clásica. Después eso se lleva a una preparación física y gimnástica de mayor altura, y para hacer que los caballos pues expresen mucho más toda la parte de trote, de galope, mucho más control, pero realmente todo viene de la doma clásica. Y la gente cuando me pregunta, bueno, ¿y qué es diferente de la doma clásica con la doma de competición? Digo, en realidad es la misma, lo que pasa es que, claro, poco a poco en la equitación deportiva se llega a más precisión, más expresión y más buscando que el caballo use mucho mejor todavía el cuerpo, ¿no? Y la doma clásica pues es un poquito más fina, buscando un poquito más la naturalidad, ¿no? Y la elegancia de movimiento, pero sin llegar a esas expresiones. También depende mucho del caballo, ¿no? Porque claro, el caballo de competición, cuando se empezaría, yo me acuerdo que veía vídeos y que me mandaban de Alemania, y no tiene nada que ver cómo trotaban aquellos caballos, cómo piafaban y hacían pasar aquellos caballos a los que ahora se ven en el año 2025, ¿no? Es que no tiene nada que ver. ¿Por qué también? Pues porque se producen caballos de mucha más calidad, ¿sabes? Claro. Eso es así. Pero realmente la base es la doma clásica. Y esa doma clásica viene de la historia de que el caballo se empezó a domar diferente a raíz que las casas reales de Francia, de Austria-Hungría, en Viena, pues crearon esa escuela donde el caballo se domaba de una manera mucho más lógica y mucho más técnica que simplemente el caballo de guerra, el caballo de la caballería, de tirarse para allá, de para acá, de para allá y punto. Y eso es la evolución de la equitación clásica a la equitación deportiva.
Vale, súper interesante. Bueno, oye, Rafael, quisiéramos ahora aprovechar y hacerte la pregunta estrella que le hacemos a todos los jinetes que pasan por nuestro programa, y es el tema de cómo definirías una buena puesta en mano y cuando se presentan problemas de asimetría en el contacto y en la alineación del caballo, ¿cómo lo resuelves? Mira, pues yo recuerdo una historia muy bonita que tengo que volver a la escuela en los inicios de cuando nuestro caballo en la escuela, nuestro caballo español, empezó a formar parte del primer equipo, porque sin estos caballos de la escuela nunca hubiera habido un equipo para ir a una olimpiada. De hecho, la primera olimpiada que corrimos como equipo fue la de Atlanta en el 96 y un año antes la del Campeonato de Europa, donde clasificamos al equipo. Ahí, además, os puedo mandar una foto muy bonita que lo puedo enseñar, que el otro día los 3 primeros caballos que fueron al Campeonato de Europa, Matute, Ignacio y yo, llevamos 3 caballos españoles. Yo llevaba el flamenco. Hay un vídeo por ahí en Facebook que yo lo tengo en mi eso de Facebook, que creo que estáis los tres haciendo. Los 3, sí. Beatriz. Sí, pero eso fue en SICAP. Pero la foto, hay una foto que te puedo mandar ahora, una foto muy bonita, justo en la. Mira, se la mandé yo a Bobby. Y entonces esos fueron los cuatro caballos que fueron. Mira, te la voy a mandar, ahora mismo te la estoy mandando. Bueno, para los oyentes pondremos la foto en el vídeo de YouTube cuando lo publiquemos. Mira, ahí está la foto. Esa es la foto. Eran 3 caballos españoles, el de Beatriz, que era un caballo centroeuropeo, que era el que tenía, el que primero tuvo. Sí. Después tuvo otro que se llama Brillant, que con el que fue a la Olimpiada primera. Sí. Pero esa fue la foto. Y Flamenco Evento y el de Juan Matute, que no me acuerdo. Aureolo. Un caballo que nos Philip Davenport y que el dueño se lo dejó. O sea que en la primera, en el primer campeonato de Europa en el 95 en Luxemburgo, teníamos que quedar como mínimo sextos por equipo, porque había solo una plaza para un equipo para ir a Atlanta, y la cogimos. Fue cuando entró la infanta Doña Pilar como presidenta de la Federación Ecuestre Internacional, y tuvimos la suerte, sobre todo, de tener un caballo como Evento, que ya en aquel entonces hizo casi 69 en el Gran Premio, y con un 69, un 64 de Beatriz y un 63 mío, conseguimos la clasificación sexta, estar sexto y ir a la primera Olimpiada. Pero es que toda esta historia viene de que Álvaro Domecq va a Barcelona para la Olimpiada, ve la Olimpiada, creo que la ganó Rembrandt con Nikolupov, y al volver, Alvarito nos dicen: nosotros podemos, nuestros caballos y nosotros podemos hacer eso. Y acto seguido llega SICAP, que era al principio, que se hacía en IFECA, y como había un espectáculo, le proponen a Alvarito hacer un gran premio como en el espectáculo. Y entonces Alvarito dice, era un hombre tan abierto para todo y con tantas ideas y siempre es muy positivo para todo, y dice: venga, sí, sin problema. Y entonces escogió a Evento y lo montaba Ignacio. Y me acuerdo que Ignacio me dice: bueno, ¿y cómo es un gran premio? Porque entonces no había internet ni nada para que, bueno, claro. Pero yo le dije: no, yo sé cómo es un gran premio, porque como yo había visto cientos de vídeos de todos los jinetes olímpicos y de muchas olimpiadas, y me gustaba tanto, yo le digo: mira, el gran premio es así. Y cuando le dije cómo era el gran premio, entonces era más complicado y más enrevesado que ahora. Había transiciones galope paso, medias piruetas al paso, lo que sé, un montón de cosas. Y me dice: esto es muy complicado, muchos líos,
para acá, para allá. Dice, ¿no hay otro? Y le digo, sí, el Gran Premio Especial. Claro, haciendo pasar, trote largo por la pista, todo, como mucho más expresivo. Y dice, ese me gusta más. Y el que hizo fue el Gran Premio Especial. Cuando lo vio Rosa María Fradera en el espectáculo, pues se quedó admirado de ese caballo, como aquello fluía y cómo flotaba en los pasajes, cómo trotaba largo, las piruetas, los cambios al tranco. Y al año siguiente, ese mismo día, por la noche, al día siguiente, llamó a Álvaro B. y ella estaba muy metida en la federación y empezó el proyecto. Al año siguiente, David Hahn vino a ver los caballos aquí, que era muy amigo de Rosa María Fradera y de Luis Lucio. Le enseñamos, me acuerdo que le enseñamos el álbum, el flamenco, el evento, por supuesto, que ya eran caballos que el evento tenía 8 años o 9 y el mío tenía 7, pero todo hacía pasar Piafé, cambio al tranco ya. Y me acuerdo que cuando nos dijo eso, nosotros estuvimos como una semana haciendo Gran Premio todos los días. Y cuando vino ese hombre se sentó allí, me acuerdo que era en febrero, o en enero, en febrero, más frío que la mar. Y aquel hombre no nos hizo hacer el Gran Premio. Lo único que nos hizo es enseñar el caballo, pues un poco estirando, reuniendo en todos los aires, no sé qué, a ver qué tal equilibrio tenían los caballos, qué tal se movían, y después a lo mejor sí, un poquito de Piafé, un poquito de pasado, unos cambios de pie, unas piruetitas, pero no hizo Gran Premio. Y yo me acuerdo que en la comida que tuvimos después, le pregunté yo a Luis Lucio, oye Luis, ¿esto que hemos hecho es para Gran Premio? Y a este hombre le ha gustado, dice, sí, esto. Y me quedé, y ahí es donde radica la verdad del Gran Premio, que es que para hacer Gran Premio lo que hay que tener al caballo muy, muy bien en las transiciones y en la base, para que use bien el cuerpo y el cuello. Y solo de esa manera, después lo llegué a ver después, años después, se consigue hacer un Gran Premio con calidad y con control. Y esa es la historia. Al año siguiente, en el 94, fue la primera vez que íbamos por equipo. Fuimos a Francia a un par de concursos internacionales, conseguimos ya la clasificación. Al año siguiente nos cogió ya Jürgen Kocher, que fue nuestro primer entrenador, y fuimos al campeonato de Europa. Fuimos la primera vez a Agen en el 96 y después a la Olimpiada, y de ahí imagínate cómo progresó todo, y siempre con 2 caballos mínimos españoles, 2 españoles y un lusitano. En cuestión de 3 Olimpiadas conseguimos una medalla de plata. Una medalla. Y una medalla de plata que imagínate, hoy en día resulta como casi inimaginable, ¿no? Y además que hoy en día hay jinetes de calidad, pero para que tú veas que es muy complicado, porque claro, cada vez hay más caballos de calidad. Y desde los caballos que veíamos nosotros al principio, que yo recuerdo que Matute iba con nosotros, que ya tenía experiencia, y cuando nosotros veíamos moverse aquellos caballos al trote y tal, y nos quedábamos alucinados, asustados. Y me decía Matute con mucha gracia, dice, no te preocupes que después pierden. Claro, cuando llegaban los puntos de la pirueta, los piafés. Y de presión, aquellos caballos no aguantaban eso, para nada, se volvían un poquito complicados, y ahí es donde tenemos nosotros la ventaja, pero para que tú veas, así comienza todo. Claro. Y respecto a la... Bueno, Antonio, repregunta, perdón. No, sí, bueno, una historia muy interesante, Rafael, la que nos acabas de contar, la verdad que muy, muy, muy interesante, y bueno, yo creo que pues destaca un poco como toda la labor que hicieron en aquel momento. Y bueno, me hace un poco caer en cuenta en la pregunta que te acabo de hacer, que me gustaría que nos definieras ya el tema de la puesta en mano. ¿Qué defines tú una buena puesta en mano para Rafael Soto Andrade? ¿Cómo debe ser una buena puesta en mano? Y luego, cuando hay problemas, que esto es, yo creo que el día a día de todos los jinetes, de todas las disciplinas, cuando hay asimetría y el caballo no está alineado, ¿tú cómo trabajas estas dificultades? Mira, decía el general Santandré, que fue el que
con el que de la escuela del cuadro negro de Saumur, fue el que empezó cuando la escuela pasó, el cuadro negro pasó de lo que era Saumur a la escuela, a la Col de Equitación, que está afuera. Decía 3 palabras muy que definen lo que es un caballo domado, que decía que lo más importante es impulsión, calma y droit, en francés, derecho. Pues cuando tú tienes al caballo con impulsión, con calma, una impulsión que tenga calma y derecho, el caballo se vuelve simétrico y cada vez tiene mejor contacto y más igual contacto. Nunca se produce la igualdad de contacto al 100%. ¿Por qué? Porque los caballos no son simétricos. Entonces, siempre hay un lado más cóncavo y otro más convexo. Pero para mí, lo más importante para conseguir esa simetría y esa rectitud es fundamental mezclar con impulsión y calma en los 3 aires naturales del caballo, poder mezclar de la mejor manera el trabajo en una pista con el trabajo de 2 pistas. Quiere decir que el caballo tiene que trabajar en una pista la figura de picadero, como es la pista, el círculo, la diagonal, doblar a lo ancho, a lo largo, las medias vueltas directa o inversa, y después el trabajo lateral. Para mí fundamental la sesión, tanto a mano como cambiando de mano, el trabajo de espalda adentro y grupo adentro, el trabajo de las vueltas, fundamental, las vueltas de 8 o 10 metros, los círculos tienen 15 o 20. Y después el travero o cara al muro, grupo adentro, y el apoyo. Y era mezclando eso en su justa medida, paso, trote, galope, y transiciones, tanto las ascendentes como las descendentes, fundamental para que el caballo pase a través del dorso, siempre con impulsión de atrás adelante, con el jinete bien sentado, y procurar que la altura y longitud del cuello sea siempre variable, que nunca se quede corto, ni cuando está colocado arriba, ni cuando está colocado abajo, o lateralmente el cuello. Ahí es donde consigues esa rectitud, esa permeabilidad en el contacto y esa simetría de contacto y esa rectitud. Ahí está la clave de todo. Si no eres capaz de mezclar, o bien porque haces muy poco trabajo en 2 pistas o demasiado trabajo en 2 pistas, en trabajo en 2 pistas, fundamental la espalda adentro, que es la rectitud. Ya la inventó la Guernier. Sin la espalda adentro no es rectitud. Una variante de la espalda adentro es la sesión. Y después, para que los pies entren y el caballo se autosostenga, porque eso es fundamental para la buena puesta en mano, para que el caballo esté en la mano, no esté ni detrás de la mano ni por delante de la mano. Es fundamental los trabajos de meter los pies debajo de la masa. Para eso te ayuda la grupa adentro, el apoyo. La grupa adentro puede ser también en el círculo, y después saber, hay una cosa fundamental para conseguir ese contacto, esa puesta de mano buena, que es quitar la mano. Cuando tienes al caballo con los pies sosteniéndose, tienes que poder quitar la mano unos segundos para que el caballo pase hacia adelante y después lo vuelvas a recoger y ya está en el equilibrio. Y ahí ya ni tú lo molestas a él, ni él te molesta a ti. Y ahí está la base para que después puedas tener un caballo con una buena puesta en mano, que eso permite, para mí, el fundamento de mi equitación es preparar para hacer. No hacer, sino preparar. Si tú tienes una buena puesta en mano, el caballo bien sostenido él mismo, puedes ir y volver en los aires, el trote galope, y puedes hacer esa variante de trabajo
trabajo lateral y trabajo en una pista, pues consigues tener el equilibrio perfecto para acceder a unos apoyos buenos, a unos en el trote, en el galope, a unos cambios de pie buenos, a unas piruetas buenas. Y todo eso se consigue a través de preparar para hacer. No que si, por ejemplo, tienes problemas cambiando de pie, por ejemplo, pues lo que haces es muchos cambios de pie. No, mejor galopar, ir, venir, tener el equilibrio en alto sostenimiento fácil para que puedas llevar al caballo al punto del cambio. Si no tienes eso, ¿para qué vas a cambiar? Si vas a repetir una diagonal con fallo, otra diagonal con fallo, otra diagonal con fallo, y así no sales de un círculo de que el caballo se vuelve inseguro y el jinete igual. Es fundamental saber para eso hacia dónde tiene que ir la espalda, porque para corregir por dónde se va la grupa o por dónde se queda recto, fundamental. Por eso es importante observar al caballo para que tenerlo simétrico en los dos galopes y a dónde tiene la tendencia a caer la espalda o a agarrarse más al contacto, donde lo pierde. Y todo eso lo arregla la base que es lo que os explicaba, que era transiciones, muchas transiciones, variar mucho el ritmo en los tres aires y la mezcla correcta entre trabajo a una pista y a dos pistas. Sí, y Rafael, respecto a eso, como hay mucha... ahora escuchamos muchos entrenadores de equitación deportiva, aunque para mí tú lo has explicado muy bien, que no hay ninguna diferencia. No. Muchos entrenadores de equitación deportiva, entre comillas, como que están en contra de utilizar el trabajo lateral hasta que el caballo no está muy bien de puesta en mano por derecho. Como yo que escucho mucho ahora nunca laterales hasta que el caballo no esté bien por derecho. No. Pero en la escuela siempre hacíamos laterales con los potros, incluso cuanto antes meterlo en los laterales. Sí, un poco con los potros. Yo creo que eso no es, para mí, yo he usado siempre y uso cada día. O sea, tú puedes ir mezclando la parte de que vas en una pista siempre con un poco en dos pistas, porque eso es lo que te va a dar simetría en el contacto. Sin eso, yo no puedo poner al caballo simétrico en el contacto, simplemente yendo recto. Lo primero, por una razón muy sencilla. Si os dais cuenta, cuando un potro es potro, muy potro, y tiene muy pocas montadas, si os dais cuenta, si os acercáis a la pista, el caballo va siempre con la grupa para adentro, siempre con la grupa para adentro, porque no puede estar equilibrado. Entonces tienes que ir poco a poco, a medida que ya te permite el caballo intervenir un poquito en su contacto, pues empezar a ponerlo en sesión, un poquito en sesión, para que el caballo se equilibre, se ponga recto, se ponga derecho. Y tan importante es con los potros, incurvar, entrar con las espadas adentro un poquito, como a lo mejor para galopar bien, poner las espadas hacia afuera, para después poner la sesión y espalda hacia adentro. Eso es fundamental, pero fundamental. Yo recuerdo una cosa que me pasó cuando yo era alumno en el parque. Hay un señor que ha sido un gran jinete de vaquera y de doma, me acuerdo perfectamente, un hombre grandote, que era Luis Ramos Paul. Y Luis Ramos Paul en aquel entonces tenía una yegua, colina, porque era colina, se llamaba Jaleo, un anglo-árabe del Marqués de Cartagena con una fuerza, un equilibrio, una finura. Sí, fue campeona de España, ¿no? Fue campeona de España de doma vaquera, fue un par de veces, me parece. Sí. Tres. Y yo recuerdo que yo era alumno de él, en el parque, él salir con la yegua a competir, me acuerdo, 2 días en la doma vaquera y ganarla. Y después, el fin de semana, llevarle yo la yegua. Entonces la llevaban montada, fíjate, con un poco de filete, un galápago que decían entonces, ir a la escuela
a lo que es el picadero donde está ahora detrás del palacio y correr San Jorge y ganarla. Ujú. Y yo me acuerdo de verlo entrenar como caifilete y trabajaba muchísimo el trabajo lateral, muchísimo, para tener a la yegua con los pies debajo y después poder trotar largo, recibirla para atrás, espalda adentro, apoyo, una maravilla, y trabajaba de esa manera, yo no lo recuerdo entonces, y después yo con mi experiencia tanto deportiva cuando yo he estado compitiendo, los años que me he llevado, que he corrido 3 Olimpiadas, 3 campeonatos del mundo y 5 de Europa. Yo he trabajado siempre muy mezclado el trabajo lateral para mejorar el contacto y la puesta en mano, y después el trabajo en línea recta con los cambios de ritmo, tanto al trote y al galope y al paso también. Y al paso también, para meter los pies sobre la masa y después alargar el tranco del paso, que nuestros caballos pues nunca han tenido grandes pasos, y yo tenía uno que no tenía un gran paso y conseguía de esa manera mejorar algo el paso. Entonces, para mí es fundamental. Y además, si tú ves, por ejemplo, a José Mena, con el caballo que tiene, que ha ganado el Gran Premio ahora y el especial, que no tiene un gran paso y trabaja mucho el giro sobre los pies para después poder pasar hacia adelante el cuello y pase el dorso. O sea que el trabajo lateral, eso de, por ejemplo, con los potros, esperar a que el caballo vaya muy hacia adelante y coja la mano bien para empezar a ir un poquito lateral y empezar a ponerlo más derecho, una espalda shoulder forward, un poquito la espalda delante de la grupa y tal, para empezar a dominar el equilibrio. Se puede ir haciendo, y además que es bueno y es saludable para el caballo. Lo que no es saludable es que vaya caído o desequilibrado, porque entonces eso tiene más riesgo de lesiones y todo. Claro. Mucho más mejor para mí darle el equilibrio desde potro, un poquito, poco a poco, sin abusar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además es más healthy, mucho más saludable para su físico tener ese trabajo lateral, no excesivo, pero el que necesite, el justo, para ponerlos derechos, porque si no, no van derechos, es que es imposible, no pueden ir derechos. Claro. Lo que pasa es que yo creo que el trabajo mucho en línea recta se hace mucho yo lo he visto porque la evolución que he visto yo en Europa, sobre todo para la venta de los caballos, hacen que tú lo que más le preocupe es que aquello vaya hacia adelante, muy hacia adelante, al paso trote galope, para que la gente vea los aires que tiene el caballo, y entonces en base a eso se vende más fácil, creo yo. Claro. La venta tiene mucho, igual que la venta tiene la culpa de los morfológicos. O sea, los morfológicos vienen por lo de la venta, del caballo grande, espectacular, de la mano, trotando. Ese es el culpable de que el caballo español, pues cada vez le cueste más trabajo salir caballos buenos. De hecho, no hay ni uno, hay muy poco. ¿Cuántos hay ahora mismo en España? En toma clásica, un poco. Pues ese es el culpable. Y el culpable de un exceso de trabajo en línea, solamente en línea recta, que empuje el caballo para que el caballo tome la mano, tiene mucho la culpa la venta de los caballos. Yeah. De hecho, ponerlos ahí espectaculares, ponerlos trotando ahí. Claro. De hecho, tú los ves en los vídeos de Castleman cuando se venden en diciembre, y a lo máximo que hacen es un poquito pie a tierra, para que la gente vea ya que puede reunir pie a tierra, que eso no lo hacían antes. Eso sobre todo vino de vernos a nosotros trabajar pie a tierra, mucho. Yeah. Pero la doma tiene que tener ese trabajo lateral, si no puede ser. No puede ser porque el caballo nunca va a ir equilibrado ni simétrico.
Ya, claro. Oye, Rafael, me gustaría, aprovechando que estamos tocando este tema, que nos definieras qué es pasar a través. O sea, porque muchas veces escuchamos que el caballo pase a través y a lo mejor es una definición que uno no termina de entender. No termina de comprender. Pues mira, pasar a través es algo muy sencillo. Que si tú ves en la naturaleza suelto un caballo, cuando empieza a trotar bien, a trotar él solo bien, pasa a través. Y a que tú, cuando ves un caballo hacer eso, porque por ejemplo, se ha puesto a galopar, y de repente empieza a trotar y está con calma y va trotando como muy bonito, el cuello de los caballos cuando hace eso nunca se queda corto, va con el cuello delante para que el dorso, para no parar al dorso, para que lo que produce de impulsión con los posteriores, el dorso no lo bloquee. Si el cuello se queda corto, apretado tanto abajo como arriba, pues ya no pasa el dorso. Ya es como si llevara un freno de mano echado y el caballo pierde fluidez en el cuerpo, no se mueve con soltura, tanto si está abajo caído como arriba corto. Eso es todo. El cuello es lo que más influye, porque lo demás, los demás músculos se mueven, el dorso un poquito lateral, pero la parte del caballo que más movilidad tiene que tener y tiene que poder hacer esa movilidad para moverse es el cuello. Si no hay cuello, el caballo no se mueve. Si no hay cuello, no se mueve. Entonces, ahí está todo el secreto. Ya. Todo el secreto está ahí. Pero, por ejemplo, cuando le estás dando clase a un alumno y el alumno a lo mejor no tiene mucha experiencia, ¿cómo le explicarías la sensación de pasar a través? O sea, sí, es muy fácil. Es muy fácil. Es como si él no avanza el brazo y pasa su mano por delante de la montura, lo está frenando. Lo está frenando. Es como ir en un coche que tiene el freno de mano, el freno de mano de antes que el de la palanca, pues está frenado, aquello no va, no pasa y el galope no tiene soltura, los pies van dando saltitos, el trote se vuelve muy apretado, no tiene fluidez natural. Y la fluidez natural la ves cualquier caballo del mundo, tenga la calidad que tenga de trote, aunque sea el caballo de menos calidad del mundo, puede trotar suelto. Si lo dejan libre, trota suelto. Y trota fácil. No va frenado. Pues eso se consigue quitando la mano. O sea, quitar la mano no es soltar la rienda, es avanzar el brazo. Después de un trabajo correcto, lateral, pasas hacia adelante el brazo y el caballo usa el cuello, no se queda ni con la nariz por detrás, ni sube la nariz por delante de la vertical, ni se queda el cuello corto, ni se cae para abajo. Y además es muy fácil, cuando tienes equilibrio, al final puedes incluso soltar las riendas y el caballo sigue con esa fluidez sin caerse sobre las manos. Es lo que hablaba de que el buen trabajo gimnástico hace que el caballo esté más equilibrado, sufra menos, porque el peso de él, el movimiento de él, lo basa con los posteriores debajo de su masa. Entonces hay menos riesgo de caer en la mano. Y pasar el dorso, a través del dorso, es eso. Y hay una gran diferencia, nada más que tienes que ver cómo se mueve un caballo libre. Tú lo sueltas a un palo y libre. ¿Cómo se mueve libre? ¿Cómo se mueve? Cualquier caballo. Pues así se tiene que mover. Se mueve. Claro. Se mueve fácil. Suelto. Pues suelto, fácil. Pues con el jinete tiene que hacer lo mismo. Y la sensación que tiene que dar un caballo pasando a través al jinete en la mano, que tiene que ser de ligereza, o sea, que no que suelta la mano. Claro, tiene que ser ligereza. Un caballo que te está tirando es malo. Un caballo que no coge nada a la mano es malo. Tiene que estar en la mano. Siempre con un contacto fino, un contacto sobre todo regular.
regular, un contacto regular, y que la boca se vea tranquila. Te tranquila. Cuando tú traes al caballo para atrás, en un piafé, ese contacto se aligera. Y cuando avanzas más fuerte hacia adelante en un trote medio, pues aumenta, pero nunca tira de ti. Uh-huh. Ni cuando viene para atrás se queda detrás de la mano. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y haciendo esos trabajos bien, consigues una cosa fundamental para el contacto, que es que la lengua esté tranquila debajo de la embocadura. Tanto si lo montas con un filete como si lo montas con bocado de filete. Es igual. Tiene nada que ver. Y Rafael, estos caballos que están muy duros, que son muy brutos en la mano, ¿cuál es el mejor recurso? Me imagino que... Los muy brutos en la mano lo que tienen que aprender es a cargar el peso atrás. Y tú en ese momento, cuando están cargando el peso atrás, sueltas. Para que ellos dejen de ser brutos y no quieran caerse en la mano. Si están brutos y se caen en la mano, y bruto es porque no usan los pies bien, no su equilibrio no lo aguantan ellos en los pies. ¿Y qué trabajo tienes que hacer? Pues muchas piruetas al paso, muchas piruetas de trabajo al galope, muchas medias piruetas al galope y quitar la mano, mucho trabajo en el trote, en el círculo de espalda adentro y grupo adentro, reducir el círculo, quitar la mano después que ellos se autosostengan. Todo es eso, quitar la mano. Ya. Cargar y quitar la mano. Y por ejemplo, que cargue y quitar la mano. Pero cuando das clase a una persona que no tiene mucho nivel, que eso pues en algún momento a todos los profesionales nos toca, y el alumno dice, es que el caballo me está tirando mucho. Tú hay claro. La persona no tiene el nivel para hacer este tipo de ejercicios que nos acabas de dar. ¿Cómo resolverías? Seguro que sí. Si haces que el caballo, por eso yo utilizo con la gente que tiene muy poco nivel, lo que más utilizo es el trabajo lateral. Claro. Y las vueltas, claro. y los círculos pequeños, porque claro. Eso es lo que le permite a ellos, y ya tú lo ves, lo vas viendo, que está haciendo una vuelta, empieza la grupa adentro, tiene problemas, vete otra vez a la vuelta, y hay un momento en la vuelta que tú ves que ya el caballo está con los pies metiendo, quita la mano 2 segundos, vuelve a cogerlo, quita la mano otros 2 segundos, vuelve a cogerlo. Es así, y el trabajo lateral le va a ayudar a que el caballo deje de tirar de él y el tirar del caballo, porque normalmente el jinete que tiene poco equilibrio, pues entonces usa más la mano que la pierna y el asiento. Eso es. Y claro, cuando tú le haces hacer ejercicios como las vueltas, que son muy importantes, la vuelta de 8 o 10 metros, y el trabajo lateral, después incluyendo la vuelta para volver a equilibrar, es fundamental, y ahí ya lo verás y tú le dices, quita la mano, avanza la mano 2 segundos o 3, ahora vuelve a cogerlo, me entra en la vuelta otra vez, cada vez que hay problema, y él ya se dará cuenta él mismo que entrando en la vuelta, ya el caballo se le pone más cómodo. Es así. Ahora, en línea recta, tienes que ser tú muy bueno para nada más que en línea recta quitar tú la mano, porque para eso claro. Tienes que tener muy buen equilibrio tú. No le quitas la mano, porque el caballo lo que hace es correr y tirar de ellos. Mételo en las vueltas. Claro. Yo siempre digo a todos mis clientes y alumnos de todo lado del mundo, le digo, the best friend, your best friend is not the dog, is the circle. El círculo, la vuelta, ese es el mejor amigo del hombre y del caballo. La vuelta, no el perro no la vuelta. Ya está. Nada más que eso. Rafael, también me gustaría un poquitín, porque aunque hemos dicho que hay una equitación deportiva, que tú dices que es una equitación clásica, pero me gustaría saber para ti qué fue, porque yo creo que tienes la base y la enseñanza clásica de los portugueses, no sé si decir nunista o ya eso es demasiado, y si tienes esa base de enseñanza, pero tú ya habías visto mucho de la doma en Centro Europa. Entonces, para ti, ¿cómo fue combinar todo eso? Porque luego yo creo que sí fuiste capaz de llevarlo a la pista, ¿no? Fuiste capaz de llevarlo a la pista, ¿no? Las dos equitaciones, ¿no? En una. Es tan fácil como saber mezclar la doma clásica, que es la naturalidad con la expresión justa, y la doma deportiva,
en la medida que el caballo puede hacerlo. Si tú tienes un caballo que puede llegar a apoyar maravillosamente con una suspensión preciosa para que ese apoyo, en vez de ser un 6 regular o un 6,5, puede ser un 7,5 o un 8, pues lo haces. Pero sí, haciendo una base de trabajo, no queriendo pasajear al caballo, sino haciendo esa base que te da ese equilibrio en los pies para que vayas y venga y el cuerpo se vuelva, pase el dorso y puedas llegar a eso. Y la doma clásica, pues el que tiene la fuerza y la calidad de un 6 o un 6,5, pues hace 6,5, pero va regular, va el caballo regular. Claro. Entonces, tienes que saber mezclar en cada caballo la parte de doma clásica y la parte más deportiva. Tú no puedes conformarte con que la doma clásica decía que en uno soltaba toda la rienda, porque es mentira, porque no es verdad. No es verdad, porque yo he hablado con gente de Portugal, que yo voy mucho, voy 2 o 3 veces al año, y uno lo que pasa que él tenía tan buen equilibrio que el caballo, además, cuando un caballo hace piafé bueno, no tiene que tirar nada de la mano. Puede incluso quitar la mano y el caballo se queda piafando, que es lo correcto, pero que te quiero decir que no hay que hacer tanta diferencia, hay que mezclar una parte de lo que es la doma clásica, correcta, uno usaba mucho trabajo lateral de piruetas inversas, directas, para acá, para allá, todo eso, o sea, se hace. Y después la deportiva en la medida que puedas con el caballo, depende del caballo que tengas, ¿sabes? Pero siempre es lo mismo. Mira, el otro día, ahora de 20 años, más de 20 años, después de tener una medalla, el otro día con un caballo español que es un poquito lentote, se queda un poquito enganchado en la rienda izquierda, y trabajé de repente, que no normalmente lo hago, la pirueta inversa a la izquierda como la vaquera, para soltar el lado izquierdo. Pues no veas, después de ese ejercicio al paso, salí al galope y pegó 4 o 5 cambios al tranco. O sea, y eso es mucho de la doma clásica, sí, la pirueta inversa. Pero ya lo hacía Phillies y lo hacía jinetes del siglo XVIII, XIX. O sea que te quiero decir que sin ese trabajo lateral mezclado con el trabajo en una pista es imposible, tienes que poder hacerlo. Yeah. Es la clave de todas. Para mí sí. Y más con los alumnos que tienen poco nivel, fundamental, porque si no, no pueden con los caballos. Y sobre todo si el caballo es un caballo centroeuropeo. Mira, yo me voy a dar clases, yo que sé, a Australia, pues a cualquier sitio del mundo, me voy. Y de repente vi una señora mayor con un caballo centroeuropeo grandote, que mide 1,80, y el caballo, antes que se monte la señora, el caballo me mira a mí. Y yo le pregunto al caballo, y el caballo me dice, a esta la controlo yo, totalmente. Bueno, pues nada, no pasa nada. Empieza, y nada más que empieza, ya estoy con el caballo de lado, y la vuelta, así de lado, y la vuelta, y de lado, y la vuelta, trote, galope, trote, otra vez, los 20 minutos primero no la dejo respirar, paso, y hace el caballo, ya el caballo deja de asustarse, de tirarle, y de repente, pum, paso a los 15-20 minutos, respira la señora, lo dejo respirar al caballo 2 minutos, y empiezo con las piruetas al paso, ahora galope. Cuando pasan 2 días así, me dice la señora, mañana va a estar cansado. Al revés, mañana está cansado mejor, porque el caballo dice, coño, aquí, y está más fácil. Y al tercer día, tiene un trabajo con sentido. Claro, y al tercer día me dice, ¿usted cuándo vuelve? Y entonces le explico lo que he hecho para conseguir eso, que es de lógica. Y digo, pero usted no hace eso. Si no hace eso, cuando empiece a andar en línea recta, ya que hace la asustada aquello, de allí, no tiene los pies debajo, no lo controla usted. La vuelta que es el mejor amigo suyo. Si no hay nada que hacer, ese caballo tan grande, tan fuerte, con un filete, aquella señora tirándole el caballo y aquella señora sin equilibrio, no puede ser. El caballo empieza a tomar decisiones por su cuenta, a asustarse de esto, de lo otro, no pasa por aquí, no pasa por allí, y ya está.
Claro, claro. Y eso es así. Es el pan nuestro cada día aquí en Estados Unidos también, o sea que de eso claro, aquí, claro, aquí, es que no es lo mismo. Es que ten en cuenta que yo doy clase a gente de un nivel bajísimo, señoras muy mayores, y también le he estado en el equipo español como jinete y como entrenador. Claro. Entonces a esta gente es diferente. A esta gente no le tiene que decir nada. A esta gente lo que le tiene es que después de entrenar, pues le dice, mire, o decirle en una pausa, pues mira, la espalda se viene demasiado para acá al doblar en el pasado para este lado. Y yo creo que debería intentar abrir esta mano, no usar las riendas de dentro, la de fuera para doblar, cualquier detalle que haga que él controle mejor el ejercicio. Y nada más. O si falla algún cambio, explicarle qué crees tú por qué ha fallado, o dónde ha perdido el caballo, dónde ha perdido la media parada, o cualquier cosa. Eso que acaba de decir, yo también una cosa que yo como anécdota a veces se la cuento a la gente hablando de tu buena capacidad para enseñar, que me acuerdo que una vez he estado yo en 2 lunas viéndote entrenar a todos los top de España, ¿no? Para una concentración de esas, y al día siguiente estabas en Epona entrenando al más amateur del mundo. Nada, sin problema. Rafael tiene una capacidad de coger al mejor tío de Gran Premio de España y darle 3 consejos, y de coger al más amateur del país más, y darle un buen consejo o una buena al más torpe, al más torpe llevarlo, hombre, claro, al más torpe tienes que llevarlo más, claro, pero al final consigue, y sobre todo que al final todo lo que haga puedas explicarlo. Claro. Con lógica, no una explicación. Pero a mí lo que más me admira es que funcione, que luego el caballo de verdad cambie y funcione. Además, yo le digo muchas veces a las señoras que doy clase por todos lados del mundo, y le digo, no, es que yo no soy un entrenador, mire usted, el entrenador es el caballo. Yo soy solamente un advisor, una persona que le aconseja, porque conoce el caballo, la conozco usted, dónde falla su equilibrio, para conseguir equilibrarse usted y equilibrar al caballo, haga esto en este momento. Y después quite la mano, y después coja, y ahora paso, y ahora esto. Y es así. Yeah. Bueno, y por lo menos no lo va a hacer todo al 100%, pero con que haga un 20% ya mejora. Ya, claro. Rafael, quisiéramos aprovechar y que nos explicaras un poco qué métodos tienes para enseñar los siguientes ejercicios. Empezamos con los cambios de pie. ¿Qué método tienes tú para enseñar los cambios de pie? Los cambios de pie hay una cosa fundamental. Para cambiar bien de pie, tiene que estar el caballo equilibrado en el galope. Poder reunir el galope y poder hacer transiciones galope-paso con fluidez, con facilidad, sin caerse en la mano ni trotar, y pasando el dorso para que en el momento de la transición simple el caballo pase el pie, no se quede bloqueado, pase el pie, el tranco o 2 de paso y el galope. Cuando tienes eso, después tienes que conseguir que el dorso suba para que salte un poquito en el aire más. Eso lo consigues con las grupas adentro, en el círculo o en la pista, y si necesita algún punto más de salto en el galope, tocas un poquito, ayuda con la tercera pierna, que es la fusta. Sobre todo ayudas arriba en la grupa para conseguir ese bote, ese botar un poquito el dorso, saltar un poquito sobre el dorso, para que esa suspensión del galope sea lo suficiente para que cuando tú le atraces la pierna del cambio, siempre antes del cambio, sin quitar la pierna interior, que es la que sostiene la calidad del equilibrio, y el caballo interprete el cambio de pie. Siempre. Y si el caballo deja el pie atrás, es porque normalmente la grupa se va al contrario del cambio. Para conseguir que la grupa se acerque al cambio, a muchos caballos al principio tienes que encurvarlo en el lado contrario del cambio para conseguir que la grupa esté cerca de donde va a cambiar. Hay un lado que a lo mejor no necesitarás, porque simplemente porque la grupa viene hacia ese lado y entonces lo encurvas a ese lado. Pero si el pie lo deja atrás, necesitas que la incurvación vaya al contrario. ¿Para qué? Para que la grupa se acerque al lado del cambio, nada más. Uh-huh. Eso es la rectitud. Uh-huh. Ok.
Ok, Rafael, ahora que nos ha explicado un poquito lo de los cambios de pie, nos gustaría que nos explicase las piruetas. ¿Cómo introducen los caballos en pirueta? La pirueta, el secreto está en la grupa adentro, tanto con incurvación interior como exterior, porque si el caballo, la grupa le cuesta trabajo bajar la cadera, tienes que alternar mucho la incurvación exterior, tanto en la pista como en el círculo. Es muy bueno hacer la pirueta, empezar a hacer medias piruetas desde el lado largo, llegando al ángulo, y entonces en el ángulo reduces, metes los pies del caballo con las piernas exterior e interior, y ahí empiezas a hacerlo, a meterle la grupa hacia adentro más, como en una pequeña media vuelta. Y siempre, si se resiste, la rienda exterior hace que la espalda exterior se aguante y la grupa entre, más que siempre con la incurvación interior. Tienes que poder variar mucho la incurvación, sobre todo, fíjate, sobre todo hacia la rienda dura. Y también a la blanda también, para descontraer la blanda, la dura. Si la dura es la izquierda, vas en grupa adentro, reduces el galope llegando al ángulo, que es más fácil porque tiene el lado corto delante, y metes la pierna exterior, lo haces venir, la ayuda de una pirueta es la ayuda de un apoyo. Entonces, claro, a veces cambias la incurvación, igual que la haces cuando está apoyando al trote o al galope y el caballo le cuesta pasar el pie y cruzar el pie, lo incurvas al exterior. Muy bien. Ok, y ahora el piafé y pasá. El piafé y pasá, normalmente lo mejor es empezarlos a pie. Y para empezarlos a pie, escogerlos a pie en una esquinita y hacerlos trotar, hacer paso, trotar, hacer paso en un círculo pequeño, un círculo reducido, que sobre la rienda dura hagas sesión para que la grupa pase para afuera y el caballo no se enganche y incurve bien, y siempre. Y después, paso en la pista, paras, vas para atrás, vas para adelante, vas para atrás, vas para adelante, tocas un poquito, que el caballo movilice los pies, y poquito a poco, todos los días, a lo mejor antes de montar, unos 10 minutitos así, consigues que poco a poco el caballo se estimule y se acuerde de la ayuda de la fusta y de la voz, y además de esa manera calientas, te montas y siempre un poquito, reduces el trote, y además te va a venir bien para meterle en los pies, y después en el paso lo estimula un poquito pierna, fusta, para que empiece como a trotar, paso, media pirueta, para volver a meter los pies, media pirueta, otra vez un poquito, y así poco a poco. Y el ¿Esto se lo hace a las dos manos o solamente a las dos manos? Claro. Y después el pasás, una vez de que el piafé ya empieza, ya el pasá es más fácil, porque nada más que es alargar un poco el trote, volver para atrás, y conseguir que el caballo empiece a suspender, empujando desde un trote medio al trote reunido, tocas un poquito también piernas fusta para que el caballo consiga un poquito más de suspensión del trote, y ya está. Así, poco a poco. Antes que has dicho los cambios de pie que has dicho, el tocar con la fusta, lógicamente tocas el fundamental a los caballos, pero tocas el pie interior, ¿no? Sí, yo toco siempre. Hay dos maneras de tocar con la fusta. Una, la que usa todo el mundo, que es de afuera adentro, pero hay otra, que es cuando la fusta la pones un poquito, que pasa por la mano, pero por el medio de la mano, y tocas de arriba abajo, encima de la grupa, encima. Con eso consigues que los pies, los dos pies, cojan y sobre todo el dorso, coja un poquito de suspensión y de salto. A veces muy poquito, muy poquito, no hay que es más, acercar la fusta, porque la fusta, si la alejas mucho del caballo, cuando vas a tocar lo enfadas o lo sorprendes. La fusta tiene que estar muy cerca, o sea, muy muy cerquita, igual que la pierna tiene que estar muy cerca del caballo, pegadita, y la espuela no apretarla, sino muy cerca, y tocas y quitas la espuela, tocas y quitas, pero nunca aprietas y aprieta, porque entonces el caballo se vuelve insensible. Es como
muchas veces yo explico a la gente que, vamos a ver, porque ellos aprieta la pierna, el caballo cada vez va menos para adelante. Y es porque el caballo no le gusta, que no le gusta que lo aprieten. Tú coges un caballo que sea un potro, un caballo que no ha estado nunca atado, y lo atas en la ducha y ahora quieres que pase para un lado y pase para otro. Lo normal de un caballo que está educado, de cuadra. Bueno, pues si el caballo se va a un lado y no se va para el otro, cuanto más lo empuja, o me tienen que empujar los 108 2 o 3 personas, no se mueve. Igual que los caballos de picar se echan encima del toro. En cambio, tú le das un golpecito y se mueve. Pues la pierna y la fusta es lo mismo. No es apretar, es tocar. Más tocar que apretar. Apretar es la pierna tiene que sostener el equilibrio del cuerpo del jinete. Pero lo que es la pantorrilla y lo que es la espuela tiene que tocar, no apretar, tocar. Es más elegante, más efectivo. Muy bien. Además, si te das cuenta, los jinetes muy buenos, que saben hacer muy bien piafé pasar, pocas veces suben el talón. Siempre tienen el talón bajo, toca y quita. Muy pocas veces están con la pierna apretada, porque eso bloquea a los caballos. Ok. Súper interesante. Y ahora, Rafael, no podíamos dejar pasar esto, sabiendo que pues tú también has sido un especialista en trabajos en la mano. Quisiéramos saber qué métodos tienes para enseñar las corvetas y las cabriolas. Bueno, yo he hecho cabriola, corbeta, levada, tampoco que sea muy experto. Yo creo que todo viene de meter los pies del caballo debajo, pie a tierra, y al tener los pies debajo, pues el caballo hace así y es capaz de levantar las manos y el cuerpo por delante. Cuando hace eso y es capaz de sostenerse muy reunidito delante, es la levada. De esa levada pues sale lo que es el tierra a tierra, que es la base de la cabriola. Cuando ya tienen tierra a tierra, lo estimulas para arriba levantando tu mano y el caballo se levanta del suelo, las 4. Y después, combinado eso con ya enseñarle lo que es la agrupada, que es tocar encima de la grupa y el caballo tira los pies, no que pegar una patada. Una cosa es pegar una patada y otra cosa es tirar los pies. Claro. Y después la corbeta es esa levada, pero más alta, que es la posada. Y una vez de que lo tienes ahí, ya equilibrado, sin que el caballo aguante esa posición, estimulas un poquito los pies para que salten. Si es la vez que empieza a saltar y lo dejas otra vez de pie, ya ahí poco a poco tienes las corbetas. De ahí pasas a pegar 2 saltos, sostiene un poquito, baja. Y poco a poco, a medida que se equilibra el caballo, pues es capaz de pegar más saltos. Pero esos saltos lo hace el caballo de la naturaleza. Claro. El caballo hace una levada, se pone de pie un potro, salta en corbetas también cuando está peleando, o una cabriola cuando está alegre, tú lo ves fácilmente. Esa es la base. ¿Cómo definirías el caballo ideal para cada aire alto? Porque, pues bueno, no todos los caballos pueden hacer todos. Para ti, ¿cuál es el más difícil? ¿Qué caballo crees tú que tiene que tener más fuerza? El más complicado siempre es la corbeta. Necesita un caballo corto, que se sostenga muy bien sobre los pies, que tenga clase y que le guste también ponerse de pie y saltar. Y no saltar solo, saltar 2 o 3 o 4 o 5 saltos, no es fácil. El más también difícil, la levada muy buena, esa levada bajita, súper buena, es muy complicado. La cabriola es quizás el salto más fácil, porque muchos caballos, aunque no tengan una clase increíble, son capaces de hacerlo, ¿no? Tienen que tener fuerza suficiente para subir para arriba en la balotada y después la cabriola. Pero que, hombre, normalmente si tienes un caballo de aires muy bueno y que te sirve mucho para doma, hombre, si se sienta en una levada, bonito, pero normalmente
si no le vas a enseñar cabriola, que también le puedes enseñar, o corbeta, pero si es muy bueno para la doma, lo dejas para la doma, claro. Ya, bueno, sí, pero como también algunas veces en el ámbito profesional se trabaja en sitios que hacen espectáculos Claro, y bueno, en nuestra eso. escuela nosotros lo aprendimos, o sea, eso son las cosas que, por ejemplo, la escuela tenía muy buena, que tocaba uno. Muy bueno, y la sigue teniendo, y lo sigue teniendo, y lo sigue. Porque hay todavía especialistas, como es Ignacio, como es Pepe, y gente que vienen detrás, que como Juan José. O sea, ahora tiene el caballo de Manolo, está saltando en corbeta muy bien, montado. Sí, lo hemos visto, sí. Muy bien. Rafael, bueno, ahora volviendo un poquito al mundo de la competición, nos gustaría también que nos hablase de las figuras de Jürgen Kosser y Bebelman, que os aportaron a vosotros, al equipo español, y qué cosas del entrenamiento tuviste que cambiar, o en fin, cómo fue aquella adaptación. Fue interesante porque Ignacio también le hicimos esta pregunta, y Ignacio también nos explicó un poquitín. Bueno, mira, Kosser no lo tuvimos tanto tiempo, lo tuvimos solamente un par de años, ¿no? Bueno, lo que cambió sobre todo es la manera de la gimnasia que teníamos que hacer para conseguir mejorar la cadencia y la amplitud, sostenimiento de nuestros trotes. Después, en el piafé y el passage, pues tampoco se metían ellos mucho, porque ya los caballos tenían bastante habilidad en eso, pero sobre todo en las transiciones, lo fundamental que eran para conseguir esa permeabilidad del dorso, ese saber pasar el dorso, usar el cuello mejor. Y con Bebelman estuvimos muchos años, ¿no? Muchos años. Y Bebelman, sobre todo, tenía mucha experiencia en saber cómo meterse en las esquinas, cómo usar cada metro del picadero para mejorar la preparación del ejercicio que venía después, la rectitud, en fin, muchísimas cosas que influyen en saber mostrar un caballo y aprovechar cada metro del picadero para hacer las cosas con esa precisión que exige la doma de competición. Pero ellos no nos enseñan, digamos, entre comillas, no te daban una clase de cómo mejorar el trote largo, cómo mejorar los cambios de pie. Y también, por ejemplo, a mí me insistía mucho Bebelman que el cuello, porque Invasor tiene un cuello corto. Y entonces ahí influyó mucho la manera mía de adelantar la mano, de quitar la mano, para conseguir que el cuello, después, que era un caballo de cuello corto, pues mejoró muchísimo, y ya nunca después se vio el cuello corto. Estaba un cuello bastante correcto, ¿no? Y ahí mejoró mucho. Y en algunos ejercicios donde a lo mejor, pues no sé, pues que la diferencia entre la pirueta sobre la rienda madura, la más blanda, saber poner la alineación correcta para que la grupa se quedara debajo, y después tú pudieras arriesgar hacer la pirueta bien, a lo mejor no tan pequeña, que aquí él se cerraba y aquí un poquito más cerrada porque él se abría, y cosas así, ¿no? Y sobre todo trabajar el cuello es fundamental. Nosotros, además tú lo ves, mira, hay una cosa fundamental que yo recuerdo de los caballos antiguos, de los de la escuela al principio, ¿sabes? De lo de la escuela de un principio, de cuando yo era alumno, ¿no? Sí. Había muchísimos caballos con el cuello como empastaote, incluso con corbata debajo, con la cortos de cuello. Sí. Y ahora eso lo ves mucho menos, muchísimo menos, porque todos los jinetes ya saben lo que es trabajar mucho mejor esa parte de la gimnasia. Pero antiguamente querías que el caballo se sostuviera arriba. Me acuerdo de Álvaro Domén entonces, y había muchos caballos con eso.
Y en Viena incluso, recuerdo, antiguamente ves vídeos de Viena, todos los caballos están muy arriba, pegados, con el cuello muy arriba. Sí, sí. Y entonces la fluidez es completamente diferente. No quiere decir que el caballo no tiene que estar arriba, el caballo tiene que estar colocado arriba cuando se presenta, claro que sí. Pero una cosa es arriba, bloqueado y apretado, y otra cosa es arriba, habiendo trabajado ya la base bien. No tiene nada que ver. Claro. Muy bien. Pues eso es así. Y tú ves las fotos y vídeos de antiguos, de los caballos de la escuela cuando empezamos, cuando empezó en los años 70, y te das cuenta enseguida de eso. Ya. Bueno, Rafael, nos gustaría, yo recuerdo que en la escuela muchas veces te veía darle mucha importancia al trabajo al paso, y bueno, yo creo que eres el ideal para que nos comentes cómo se puede corregir una ambladura o un caballo que no tiene un buen paso. ¿Qué recursos recomiendas para este tipo de problema? Todo el mundo que me conoce sabe que yo siempre trabajo el paso al principio, sean con caballos superdomados o de mucho nivel de doma, como con gente amateur. Siempre utilizo el paso y siempre utilizo el trabajo lateral, de sesión, de vueltas, de espalda dentro de grupo, dentro de apoyos, después del apoyo otra vez sesión, otra vez apoyo, de círculos haciendo grupas adentro y espaldas adentro, y después alargar el paso, acortar el paso, reunir el paso. Fundamental. Y un caballo lateral, fundamental. Si no trabajas eso, malo. Y la longitud del cuello, la despaciosidad con la actividad del paso, la lentitud con la actividad del paso. Fundamental. Ahora, si no haces ese trabajo básico, mal vas, porque el paso, cada vez que vayas a caer del trote o del galope a un paso con un caballo apretado, corto y además que se queda rígido y lateral, nunca lo vas a corregir, nunca. Tanto al principio como en las pausas, el paso también, lo fundamental que es. Ok, pero por ejemplo, eso que dicen que no, que el paso tiene que ir para adelante y que lo saque por el campo. No, el paso tiene que ir para adelante bien. No, claro que tiene que ir para adelante. Lo que no se puede es solamente, esto igual como el paso de la gente del campo, que es un paso rápido, pum. Pues claro, ese paso no te sirve te sirve para andar mucho y estar todo el día andando, pero no te sirve para presentar un trabajo bueno de paso y hacer que el cuerpo trabaje bien al paso. Simplemente andar con las riendas sueltas no te va a mejorar el paso de un caballo. Tienes que trabajar la gimnasia del paso. O sea, simplemente soltando la cara del caballo que ande, ni te va a coger la mano, ni vas a dejar de estar lateral cuando el caballo se pone rígido. Solo lo puedes hacer si trabajas el paso. Eso es igual que si no trabajas bien el trote, pues no consigues hacer ni piafé, ni pasar, ni buenos trabajos laterales. O sea, simplemente soltando la cara del caballo no vas a conseguir que ande bien. Y ande bien, para andar bien tienes que poder producir los 3 pasos: el reunido, el medio y el largo. Y para hacer que el caballo equilibre el cuerpo tienes que trabajar lo suficientemente, mezclar el trabajo lateral de paso y rotaciones de grupa y espalda con el trabajo en línea recta, igual que os he dicho antes del trote y del galope. Ok. Muy bien. Rafael, bueno, también volviendo un poco, nosotros como antiguos alumnos de la escuela, y siempre nos gusta mucho lo de la escuela, nos gustaría también que nos dijese un poco cómo has visto tú la evolución de los alumnos a lo largo de los años, con respecto a la dedicación de los alumnos, si eran igual los alumnos de los 80 que de los 90, que de los 2000, que de los 2010. Porque además, como tú has sido tan dedicado a los alumnos, no solo a los tuyos, sino que tú siempre, por lo menos en mi época, ayudabas a todo el mundo. Sí, pues, la mía también. ¿Cómo has visto cómo ha cambiado el carácter de la gente durante todos estos años? Si es que ha cambiado. Hombre, yo creo, pues los profesores se han quejado mucho siempre de los alumnos, que no tienen la afición que se tenía antes, que para acá, que para allá. Yo creo que los alumnos tienen afición.
yo no me he encontrado ninguno que no fuera aficionado, de los que yo he ayudado. Yo creo que lo que hace falta es a los alumnos llevarlos por la línea buena de una equitación y poderles inculcar que lo importante no es hacer muchas cosas, salir en el espectáculo. Lo importante es aprender una buena equitación, para que cuando ellos tengan un problema con un caballo o con un alumno, sepan qué tienen que hacer. Yo creo que cuando a la gente se le lleva por esa línea de trabajo, la equitación es muy interesante. Claro. Y muy divertida. Ahora, si lo único que hace el alumno es montar caballos un poco solos y salir en el espectáculo, así no van a aprender una buena equitación, te lo aseguro. Claro. Al revés, no van a aprender vicios y les va a parecer que la equitación es algo aburrido, que lo único bonito de la equitación es salir en el espectáculo. Claro. Yeah. Sí, bueno, de alguna manera todos hemos tenido nuestros momentos de claro, que no aprendíamos lo suficiente, que no aprendíamos salir en el espectáculo es muy bonito, pero lo bonito de verdad cuando se es alumno es aprender. Claro, por supuesto. No, eso quiere decir que muchas veces las escuelas tienen la sensación de que no aprende lo suficiente y a veces eres tú y a veces que tampoco tiene una motivación o que te motivan también, ¿no? Que te motivan a aprender. Yo he intentado siempre a todos mis alumnos motivarlos en la manera de enseñarles una equitación que ellos vean que es de verdad. Claro. Interesante y que ellos tengan la manera de reflexionar sobre los problemas que tienen con el equilibrio del caballo y el equilibrio suyo y buscar una equitación con más profundidad, ¿no? Una equitación que les ayude después a ser buenos jinetes y buenos profesores. Ya, sí, claro. Yo quería preguntarte, Rafael, respecto a este tema. ¿Tú crees que, como que ves que la escuela tenga un punto distinto al resto de instituciones ecuestres? O sea, ¿qué crees que aporta de diferente al resto de escuelas que hay? O sea, porque siempre se dice que la mayoría de la gente que pasa por la escuela pues sale pues con un sello distinto. No digo que ni mejor ni peor, pero sí, pues no sé, me gustaría... La equitación debe ser la misma. Lo que diferencia de otras escuelas es el caballo. No es lo mismo un caballo centroeuropeo o un lipiciano, a pesar de que el español, incluso el lusitano, vale. Pero sobre todo los conceptos de que de la escuela también hay una parte que es la parte vaquera, que también no hemos hablado, pero para mí tiene la misma base, debe tener la misma base, porque todos mis caballos de vaquera han hecho eso, menos Passat Biafé, han hecho un trabajo idéntico al trabajo de un caballo para doma. Y pues que después tiene su ritmo y su manera de presentar diferente, ¿no? Pero sobre todo la escuela tiene un poco la idiosincrasia nuestra, el carácter de Jerez, de Andalucía, y porque la creó un señor, la ha creado un señor que sigue vivo, que ha sido un gran jinete, una maravilla de persona, y ha sido un rejoneador, ha criado caballos y toros, y tiene esa impronta, esa facilidad de hacer una equitación bonita, clásica, pero que tenga expresión y vida, y tenga conexión con el público. Una equitación de esa manera nuestra es igual que cuando nosotros competíamos, pues teníamos una manera diferente igual, con una equitación deportiva, pero en una manera, porque también llevábamos un caballo diferente, de que la gente veía ese sello en nosotros, ¿no? Y no es lo mismo un jinete de Viena, que es alemán, que un jinete de Jerez, no tiene nada que ver. Pero que la equitación debe ser igual de correcta y de calidad.
Pero bien. por supuesto la escuela tiene un sello propio ya, que son 50 años, o 51, 52, pero la tiene, porque además el espectáculo tiene esa diferencia y esa expresividad, esa viveza, y después los resultados en doma y en equitación deportiva pues ha ayudado un poco también a que la gente del mundo del caballo vea que en Jerez no solo hay un espectáculo bonito y caballos, sino que también hay una equitación de calidad que ha sido capaz de estar ahí arriba. Claro. Y Rafael, también, ahora sí que nos gustaría, porque hemos escuchado tantas historias de Invasor, de cómo llegó Invasor, de quién domó Invasor, de la historia de Invasor, que nos gustaría que nos contase un poco sobre el caballo, cómo llegó a ti, por qué manos pasó antes de llegar a ti y si tú percibías que él podría llegar a ser lo que al final llegó a ser, cuando ya empezaste a montarlo, ya era tu caballo. Y mira, la historia de la doma, de la competición, mía, en la escuela, con los caballos de la escuela, empieza no con Invasor, sino con Flamenco. Con Flamenco, porque sí. Flamenco, que era cariño de Flamenco, era hermano, con mucho cariño de Flamenco, ¿no? Era hermano de Invasor de padre, también era hijo de panadero, igual que Invasor. Era un caballo mira, ese caballo llegó a mí y lo potreamos con 3 añitos, unos 3 años, porque el caballo era muy guapo, muy elástico, muy bonito, galopaba muy bien, tenía unos aires preciosos, no era muy elevado de la rodilla, pero era un aire muy bonito, y lo potreamos en la escuela, Molina y yo era el jinete, Molina entonces no era jinete, yo era ya jinete profesor y tal, y lo potreamos, nos ayudó él a potrear, pero un caballo muy noble, y además con poquita clase, no era un caballo de clase, no, era un caballo más bien perrotote, un perrotote, muy guapo, muy bonito, un físico muy bonito, y entonces pues era para Maribel, que era la mujer de Alvarito, y era cuando la peste equina, fíjate, en el 92. 90 y sí, 90. 91, 92. Total, que el caballo, después de 3 meses, ya iba con su filete fácil, para adelante, al trote, paso, balón, empezó a hacer un poquito de trabajo lateral y tal, lo tenía yo ya, y se lo llevó Álvaro Tomé a la finca, a los alburejos. Cuando llegó el potro allí, pues no lo montó, Maribel montaba muy bien, domó caballos, que yo me acuerdo yo, una clase bárbara, el duende, eran caballos que casi no había que tocarlos, que ellos tenían una clase. Claro, y este caballo llegó allí, lo montaría alguno de los vaqueros, primero para darle campo y tal, y el caballo, pues le pegarían 2 patadas, el caballo se empezó a cular, el caballo, Maribel lo vio y dijo, este no me gusta. Y el caballo volvió a la escuela. Y fíjate tú, que yo me acuerdo que no podía venir a la escuela porque no podían entrar caballos, claro, porque era la peste, y lo llevó Álvaro, Alvarito lo llevó a Santa Fe, ahí al lado de Guadalcanal, y mandó a Ángel, vea por el potro que está allí, que te lleven en un coche, un filete y un galápago. Mira, y Ángel se fue a las 8 de la mañana y eran casi las 2 y todavía no había llegado, porque entonces había un puente que pasaba por las vías antes de Sementales, y el caballo tuvo que bajar, el caballo no andaba, un caballo horroroso, y llegó Ángel, ya me acuerdo yo, Ángel, te lo pueden contar. Mira, sí. Y el caballo llegó, este caballo lo voy a matar, total, déjalo. Y el caballo, me acuerdo que cuando yo le ponía, hacía pie a tierra, empezó a piafar, le iba a poner la fusta y se sentaba tanto que se paraba, metía los pies y se paraba, se sentaba de lo que metía los pies, increíble, sí. Pero se paraba, había que ir con él muy poquito a poco para que cogiera, pues, para no romperle para estimularlo en la cabeza y que el caballo siguiera trabajando, y lo trabajaba muy poquito, pues llegó a ser campeón de España.
paciencia, como decía mi padre. Rafael, tú, mi padre me dijo una vez una cosa que es una regla fundamental en la equitación. Me dijo una vez: Rafael, si tú quieres domar bien un caballo, lo más importante es terminar. O sea, la gente sabe cuando se monta en el caballo. Sí, Pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo hay que terminar? Pues a lo mejor hay que terminar a los 10 minutos nada más. O a los 15. Claro. O a media hora. Depende. Pero terminar, o que ha hecho una cosa buena y terminar ya fuera. Y eso me valió muchísimo. Con ese caballo y después con Invasor. Porque Claro. el flamenco me llevó, el que me llevó realmente a Europa y al equipo fue Flamenco. Después no tenía la potencia, después era un poquito garañón, siempre relinchaba. Flamenco decía, era muy caliente, ¿no? Era muy caliente. Sí, despistaba, estaba muy domado. Podía haber hecho hasta doma vaquera de lo domado que estaba y lo flexible que era, una maravilla. Y hizo riendas largas con Manolo, pero lo puso en riendas largas en 3 días o 4. Hizo riendas largas, cambiaba el tranco y piruete de todo. Era también menos expresivo por la espalda, no tenía una espalda una rodilla muy buena, no la tenía, era muy rastrerito. Total, y el invasor, fíjate, el invasor lo vi yo nacer en Los Alburejos, allí en la finca. Íbamos yo por la tarde a montar caballo a Antoñanejo, Los Alburejos, y pasé por donde estaban las yeguas, vi una yegua así sola, aislada, y echada, y al volver me acerqué y era el invasor, un potro con una cabeza muy gorda, unas patas, unos huesos. Ese era el invasor. Y después, cuando llegó a la escuela, parece ser que llegó porque Álvaro Padre vio el potro y lo vio tan vasto y tan cabezón, parecía un caballo de tiro, que le dice a Álvaro: Alvarito, ¿visto ahí un potro? Ese potro lo vamos a castrar y lo dejamos aquí para picar a campo abierto, como era pesaote. Y Álvaro se lo llevó y lo llevó a la escuela. El caballo costó, me parece que fueron 1.500 euros. Un evento de 200.000 de 20.000 pesetas. Total, que él quería, Álvaro se lo quería dar a Manolo, pero Manolo lo vio así de vasto y Manolo lo quiero se lo dio a Antonio Cid, y Antonio Cid fue el que lo domó. Cuando el caballo tenía 5 años ya hacía todo. A sapia, feca, mepe, al tranco, todo. Y fue al Campeonato de España que yo gané en el 94, y cuando se dieron cuenta que tenía 5 años le dieron un premio, pero no pudo estar en el campeonato, porque es que con 5 años no. Entonces podía entrar un caballo con 7 años, pero no con 5. Fíjate. Con 5. Y después siguió montando Antonio fue a otro campeonato de España, a uno más o a 2, no me acuerdo. No quedaba nunca arriba, quedábamos arriba. Ignacio ganaba, yo ganaba, Matute ganaba. Lucio no tiene ninguna de Gran Premio. Pero sobre todo ganaba Ignacio y yo. Yo gané con Ignacio, ganó 2 seguidos, yo era medalla de plata o de bronce. Total, que él se quedaba siempre un poquito fuera, cuarto, quinto, sexto. Y después lo vio Bebelman en el 95 y Bebelman no, Kochel en el 95. Kochel fue el que dice: caballo bueno, venga, nos lo vamos a llevar. Y nos lo llevábamos para los dos, de reserva. Lo llevamos a la Olimpiada, a Atlanta, y allí lo saqué porque el coche, que yo no tenía que haberlo sacado porque tenía solo 7 años, yo no estaba acoplado con él, y yo lo que intentaba es llevarlo como más sueltecito, darle más sitio al dorso, ¿no? Sí. Ignacio lo montaba de otra manera, más fuerte, pero el caballo, que era también, no era de clase, pues el caballo tenía cosas. Cuando piafaba con Ignacio, piafaba de 10, de 12 o de 14, era capaz de piafar, pero después lo mismo piafaba que se bloqueaba y se paraba y decía que ya no quería más. Era un caballo así, como era el hermano, pero claro, en más bruto, mucho más fuerza. Y entonces fue que yo lo saqué allí en Atlanta, lo volví a perder porque todavía estaba Antonio, y al año siguiente se fue Antonio, y fíjate, la casualidad, se fue Antonio a esto, sí.
con Andic, Mango. Sí. Y entonces lo cogió Ignacio, pero no con el caballo. Total, que al final, cuando ya nos cogió Bebelman y llevábamos el flamenco, el evento y el invasor, dice Bebelman, no, el flamenco lo vamos a dejar aquí. Ignacio, tú con el evento y Rafael con el invasor. Ya lo saqué en el Campeonato de Europa del 97 y ya hizo más puntos, llegó a 66 y pues casi me meto en la CUR. Después Ignacio lo volvió a veces a coger porque el evento seleccionó antes del Campeonato del Mundo donde conseguimos la clasificación para Sydney. Pero ya el evento se volvió a recuperar y yo lo volví a montar y ya desde el 98, que fue en el 98 en Roma, ya me dicen, no, te ocupas tú. Como no estaba ya Antonio, pues ya yo, cuando ya me lo dio Ignacio, entonces era el que estaba de jefe, pues ya no lo voy a montar nadie más. Y ya empecé yo a trabajarlo con mi método, con mi metodología. Entonces, en ese mismo año 98 ya ganó tres campeonatos seguidos en Madrid. 98, 99 y 2000. Y ya llegó a 70, no bajó y su mayor, creo que llegó a hacer en Gran Premio Especial 75, 76 y en Gran Premio 73, 74. Y en CUR ha llegado a 80. Fíjate. Y eso es, ya la apliqué, la metodología que es la que os he explicado antes. Ajá. Pero ya era yo el que lo montaba todos los días y sobre todo la metodología, de todo eso, la metodología más importante era la que dijo mi padre, saber terminar. Muy bien. Fundamental. Muy bien. Ese caballo, Rafael, si compitiera hoy en día, ¿le iría bien el invasor? O sea, si Sí, yo creo, igual que un futbolista bueno. Si Maradona volviera a jugar, pues sería bueno. ¿Cómo que el caballo, si lo hubiese llevado a las cadenas el fin de semana pasado y hubiese hecho la CUR de Atenas, ¿cómo crees que hubieses quedado? Bueno, la CUR y todo lo demás, ¿no? Yo creo que el caballo tenía calidad cuando estaba en su momento bueno, que fue desde los 11 años hasta los 17, 16, 15, 16. Sí. Podía estar fácilmente por encima del 72, 73%. Y ten en cuenta que entonces no había medios puntos, solo había o te daban un 7 o un 6, o un 8 o un 7. Tuvo punto de 10, llegó a sacar 10 en Piafé, llegó a sacar 10 en pirueta, por ejemplo. Yo creo que es un caballo que si tú lo sacase hoy y te estaría arriba igual, en España, en el equipo español seguro, vamos. Y porque ahora no podemos decir que el equipo español cada caballo haga 75, 76, que no, con que haga 70 o 70 y poco, ya está ahí. Ya, claro. Y ya lo hacía antes, y antes te daban menos puntos. Antes no daban tantos puntos. Yo he estado cuando era entrenador del equipo, diciendo, pues a este caballo le van a dar solo 70, y después le daban 72, porque los puntos han cambiado. Ahora, claro. Sí, siempre, hombre, si fallas, no, pero si no fallas. Ese caballo, Rafael, en la escuela, ¿por qué no se le cogió mucho como semental? Bueno, pues porque no le gustaba, igual tampoco le gustaba a Álvaro Domé ni a Alvarito, le gustó cuando ganó cosas, cuando fue campeón y llegó a tener medallas y todo, pero y realmente el único hijo que se aprovechó es uno que todavía está, que es el Salamero. Sí, que es muy buen caballo, o sea, sí. Por eso pregunto por qué no se le aprovechó más, o sea, porque... Pues fíjate. Y Rafael, yo también le doy mérito al hecho de que fuese capaz de tener un caballo haciendo Gran Premio durante 12 años a alto nivel, y no solo haciéndolo, sino que cada año lo hacía mejor. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue en la Olimpiada de Atenas el trote largo, ¿no? Cómo lo mejoró, ¿no? Sí, la mejoría tan grande que tuvo de un caballo que no trotaba largo y cómo... Sí, para que tú veas, porque tú también vas aprendiendo cómo llegar a eso.
cómo llegar a eso. Vas aprendiendo. Sí. Sí, porque la verdad es que la curva de Atenas, yo no sé cómo la viviste tú como jinete, pero lo que la estamos viendo, estábamos flipando, vamos. Antonio no sé si la vio, pero lo que la vimos en directo, lo que la vimos en directo estábamos como bueno. Sí, la verdad es que y hoy en día ese 80% hubiera sido más puntos, seguro. Claro, seguro. Bueno, y pues Rafael, ¿cómo viviste tus últimos días en la escuela? O sea, bueno, pues ya te lo imaginas, yo te puedo decir que los 20 últimos años de en la escuela es como si se me hubieran pasado volando. No me he dado ni cuenta de que habían pasado ya 20 años. Desde el 2002 al 22, que son 20 años, y a mí nunca me pesó estar en la escuela, nunca. Es que yo llegaba a la escuela y no paraba de trabajar mis caballos, de mejorarlo a mis alumnos, pues, y yo no paraba. Y después también hay mucha responsabilidad porque yo tenía que estar atento a los espectáculos, a las órdenes, a esto, a lo otro. Pero a mí nunca me agobió estar en la escuela, al revés, para mí era un placer estar allí. Pues Rafael, pasamos al cuestionario final. Entonces, ¿disciplina ecuestre favorita? Para mí la doma. Ok. ¿Ejercicio favorito? Para mí, sí. La sesión. Muy bien. ¿Raza de caballos preferida? La española. 3 caballos que te hayan marcado y tengas con mucho cariño en tu recuerdo. Invasor, flamenco, y también un caballo que tuve de vaquera magnífico que se llamaba Bondadoso, un caballo magnífico. ¿Jinetes o personas del mundo del caballo que te hayan marcado? Mi padre, Álvaro Domecq y Manuel Ruiz. Ok. ¿Jinetes famosos favoritos? Que quizás no conozcas, pero que te gusten. Me gustaba mucho el Dr. Klinke, muchísimo. Y después Isabel Ver, y sigue siendo una super jinete. Y también la personalidad que tiene y que ha tenido siempre cuando yo lo he visto montar, Ankie van Grove. Muy bien. Para montar a diario, ¿botas, polainas o botos? Botas. Rafael, ¿te reciclas, sigues aprendiendo? ¿Cómo que haces? ¿Ves vídeos, ves otros jinetes? Me encanta ver vídeos de Copa del Mundo, de la Olimpiada. Me encanta ver lo bien que monta cada vez más la gente y los caballos de calidad que hay. Magnífico. Muy bien. Este episodio, ¿a quién le gustaría dedicárselo? Hombre, este episodio me gustaría dedicárselo a mi hijo Rafael, que me sigue los pasos y que cada vez es mejor jinete y que va muy bien. Muy bien. Rafael, ¿sueños por cumplir? Bueno, pues mi sueño es poder seguir trabajando todos los días y que el físico me aguante y me permita estar todos muchos años con los caballos. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Aficionado. Muy bien. Y nada, ya la última pregunta, ya terminamos, es ¿a quién le gustaría escuchar en este podcast? Que nos sugieras algún invitado. Un invitado, pues a mi hijo Rafael. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues ahí lo tendremos en cuenta. Muy bien, Rafael, pues no te molestamos más, te damos las gracias que hayas participado y que ha sido muy interesante y esperemos que a nuestros oyentes les guste. Ya, pues te mandamos un saludo, te lo agradecemos mucho y ahí nos vemos. Me alegro, hasta luego. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Venga.
hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.